La última semana. Una serie de estudios bíblicos sobre la vida de Jesús en los últimos 8 días de su ministerio. Conducido por el pastor Joel Puello. Presentamos La última semana. Bienvenidos a su programa La Última Semana. Hoy concluimos con esta serie de estudios bíblicos basados en la vida del Señor Jesucristo durante los últimos 8 días de su ministerio. Hoy hablaremos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un día como hoy, en el año 32 después de Cristo, el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos es la doctrina fundamental de la fe cristiana. Cristo triunfó sobre la muerte, resucitó de entre los muertos, completando la obra redentora a nuestro favor. La resurrección de Cristo es la doctrina fundamental de la fe cristiana y lo que la hace diferente de las demás religiones. Todas las demás religiones tienen un fundador que está muerto, pero el Señor Jesucristo está vivo. Y eso hace diferente la fe cristiana de todas las demás religiones. La resurrección de Cristo es importante para todos los creyentes, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana es nuestra esperanza. Los muertos entonces no resucitan y nosotros somos las personas más dignas de pena. La resurrección de Cristo es una prueba de que las Sagradas Escrituras son en realidad la palabra de Dios, porque Cristo resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Cada vez que Jesucristo anunció su resurrección, dijo que era basado en las Sagradas Escrituras. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que sea entregado a las autoridades y que le den muerte, pero al tercer día resucitará. Cada vez que Jesús anunció su muerte, también predijo que resucitaría. En 8 ocasiones el Señor Jesucristo dijo que se levantaría de entre los muertos. El Evangelio de Lucas describe la resurrección del Señor Jesucristo. Y cuando Lucas le dedica su libro a Teófilo, le dice en el primer capítulo, que es el Evangelio de Lucas, que él se ha decidido a escribir la historia de las cosas que entre los judíos han sido ciertísimas. Cosas ciertísimas. Luego en el segundo capítulo que Lucas escribe a Teófilo, que también le dedica este libro, dice: Jesús se apareció durante 40 días a sus discípulos con pruebas indubitables. Primero, cosas ciertísimas. Luego, pruebas indubitables. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice que el Señor se apareció a varios hermanos y menciona testigos abundantes de la resurrección de Cristo. La resurrección del Señor Jesucristo es un hecho histórico. Está basado en una historia ciertísima. Tiene pruebas indubitables y también testigos abundantes de la resurrección de Cristo. En una ocasión el Señor se presentó vivo frente a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Es un hecho histórico el que Cristo resucitó de entre los muertos. Es la doctrina en la que se basa nuestra fe. Es la doctrina fundamental de la fe cristiana. Es lo que nos distingue de las demás religiones. El Evangelio está basado en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es lo que da esperanza a los creyentes de que ahora los muertos en Cristo también resucitan primero. Pero el testimonio más importante es el cumplimiento de las Escrituras. Durante los 40 días que el Señor Jesucristo se presentó vivo a sus discípulos, Él apareció en 10 ocasiones a los hermanos. La primera
aparición del Señor Jesucristo resucitado fue a María Magdalena en el huerto. La segunda aparición del Señor Jesucristo resucitado fue a las mujeres que regresaban de la tumba. La tercera aparición del Señor Jesucristo resucitado fue a los discípulos en el camino a Emmaús. La cuarta aparición del Señor Jesucristo resucitado fue al apóstol Pedro en Jerusalén. La quinta aparición del Señor Jesucristo resucitado fue a los 10 apóstoles, pero estando ausente Tomás en el aposento alto. La sexta fue a los 11 apóstoles, estando presente Tomás. La séptima aparición del Señor Jesucristo resucitado fue a 7 discípulos que estaban pescando en el mar de Galilea. La octava aparición del Señor resucitado fue a los 11 más 500 creyentes al mismo tiempo en Galilea. La novena aparición del Señor resucitado fue a los discípulos y a Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y la décima a los 11 discípulos en el monte de los olivos. Dice la palabra de Dios que más tarde también, como un abortivo y por último, el Señor se apareció al apóstol Pablo cuando iba persiguiendo a los cristianos en el camino a Damasco. No hay duda, Cristo resucitó de entre los muertos. Y dice el apóstol Pablo que nos ha predicado un evangelio que está basado en la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Todavía estamos en nuestros pecados. Somos dignos de conmiseración, no tenemos ninguna esperanza. Pero Cristo sí resucitó de entre los muertos. No es un invento, no es un cuento, no es un juego. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. La resurrección de Cristo marca un antes y un después en la historia. Antes de Cristo y después de Cristo, porque Él resucitó de entre los muertos. No hay evangelio sin la resurrección de Cristo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La resurrección de Cristo es algo que debe creerse para usted ser salvo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, os he predicado, hermanos, el evangelio que está basado en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. La doctrina de la resurrección de los muertos, la esperanza de los creyentes, está basada en que Cristo resucitó. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que si creemos que Dios resucitó a Cristo Jesús, así también Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en Él. La fe cristiana está basada en la resurrección de Cristo. La vida eterna está basada en la resurrección de Cristo porque es el triunfo de nuestro Señor sobre la muerte. Él venció la muerte. Era imposible que la muerte pudiera retener al Señor Jesucristo, al Creador de todas las cosas, al Hijo de Dios, al Verbo hecho carne. Ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y dice la Biblia que así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado y se apareció a los discípulos, dice la Biblia que un día nosotros también vamos a resucitar con cuerpos incorruptibles y vamos a estar siempre con el Señor. La doctrina de la resurrección es el hecho histórico indiscutible que nos presenta las Escrituras. La piedra que cubría la tumba fue movida por el ángel, no para que Cristo saliera del sepulcro, sino para que sus discípulos pudieran entrar y comprobar que verdaderamente el Señor había resucitado de entre los muertos, como lo había profetizado en 8 ocasiones. La resurrección de Cristo hizo que los creyentes estuvieran contentos porque estaban reunidos por miedo a los judíos allí en el aposento alto, pero cuando Él resucitó, los discípulos se alegraron viendo al Señor. Y nosotros también nos regocijamos en este día porque Cristo ha resucitado de los muertos y nuestra fe sigue viva y sigue firme porque Cristo está vivo. Como Cristo está vivo, Él puede darle vida a usted, vida en abundancia. Él puede transformarle a usted. Dice la Biblia que hoy Cristo vive para
interceder por los creyentes a la diestra del Padre. No hay que abundar más en cuanto a la importancia de la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la fe cristiana ya no existiera. Pero Cristo resucitó de entre los muertos y completó la obra de redención. Cristo murió por sus pecados, mi amigo, mi amiga. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día para que todos los que creen en Él tengan vida en su nombre. Usted puede tener vida en el nombre de Cristo porque Cristo está vivo. Que el Señor le bendiga en este día. ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. En tus manos, comiendo mi espíritu.